que estás muy bien en este tema, y hacerlo visible, ¿no? Que cualquier salteño también puede emprender por este lado y aplicar a sus proyectos este tipo de conocimientos. Porque nosotros vemos que la otra vez tuvimos una reunión con la gente del Psicosur, son todos los estados subnacionales que componen esa franja, eh, y hablábamos, siempre se habla de la importancia de hacer los ríos navegables, del famoso tren, de nuevas autopistas, de nuevas rutas aéreas, y hoy las empresas más grandes son empresas de conocimiento, son empresas de datos, son empresas que ya están aplicando tecnología como la inteligencia artificial en el mundo, y es un camino muy importante para poder generar oportunidades para los salteños, que bueno, Gustavo bien lo sabe y tiene esa visión, eh, de, de, nuevas, de nuevas profesiones, de nuevos oficios, de nuevos conocimientos, que pueden generar muchísimas oportunidades de trabajo concretas y algo mejor, de trabajo desde el lugar del mundo en el cual uno elija estar. Así que, Matías, seguramente estarás pensando en volver a Salta y trabajar para tu empresa desde Salta, que es una de las cosas que hoy la tecnología te permite. Así que felicitar a Gustavo, a Matías, agradecerles a todos por estar presentes, no lo voy a hacer mucho más largo. Ustedes vinieron a no escuchar al gobierno, sino a escuchar a un emprendedor exitoso como Matías. Invitar a todos a estar en contacto, nosotros desde la Secretaría de Modernización y también desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, queremos apuntalar cada vez más esto, y todos los que tengan ideas con relación a esto, estamos abiertos a escuchar y a poder armar ejemplos, actividades como esta, o lo que les sea útil a todas las personas que quieran acercarse a estos conocimientos. Así que muchas gracias. No, gracias Martín por las palabras, y la verdad que es un lujo tenerlo a un salteño que tiene ganas de volver a dejar en la provincia cosas, ¿no? La verdad que Matías, lo lindo es que es una persona que sabe, que como recién decía, digamos Martín, Matías es un emprendedor, porque es ingeniero, está con el tema de inteligencia artificial, es un exitoso usando la inteligencia artificial, y no solamente eso, sino que le gusta enseñar. Es difícil encontrar esta combinación, ¿no? Que sea emprendedor, que sepa de inteligencia artificial y aparte que tenga las ganas de transmitir ese conocimiento. Porque hay gente que conoce muchísimo, pero que a veces no tiene el don o no le llama la atención esto de transmitir. Matías, digamos, bueno, yo desde los 16 hasta los 16 años vivió acá en Salta, luego terminó los estudios secundarios y se fue a estudiar a Buenos Aires, trabajó en importantes empresas como IBM y Telecom, y luego creó su propio emprendimiento, Tuten IT, donde trabajan desarrollando las últimas tecnologías de Internet de las Cosas e inteligencia artificial para análisis predictivo de datos de sensores. Y bueno, y ahora nos va a dictar este webinar, y también, él no nos puso, pero él es docente en el IAE, está dando clases de inteligencia artificial en algunos cursos de Data Science. Realmente yo creo que es uno de los jóvenes referentes de inteligencia artificial en Argentina. Y bueno, cuando nosotros nos comunicamos el año pasado con la gente de IBM por el tema del congreso que estábamos, digamos, organizando, la primera persona a la cual nos refirieron sobre el tema de inteligencia artificial era Matías. Y gracias a Dios lo contactamos y no dudó, en esta oportunidad tampoco, en brindarse y en dar los conocimientos que tiene. Así que muchas gracias, Matías. Espero que este webinar sea, digamos, algo que podamos aprovechar todos. Quiero, digamos, agradecer a todos los que están presentes, y especialmente a los que están desde afuera, ¿no? Porque vino gente, se conectó gente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de México, de Guatemala. Y realmente nos sorprendió la convocatoria. Es algo lindo, y es algo que decía también Martín. Ahora desde Salta, desde cualquier lugar del mundo, uno puede hacer proyectos vinculados con gente que está en otro lugar. Y hay que aprender a hacerlo, porque es lindo vivir en Salta, y qué mejor que trabajar con gente, los más capacitados, la gente,
con los que nos sentamos cómodos trabajando en cualquier lugar del mundo. De eso también Matías sabe, porque su empresa es chiquita, pero tiene gente trabajando, creo que en Europa, me dijiste algunos, ¿no? Así que también son experiencias, ¿no? Son experiencias muy lindas. Ustedes vinieron no a escuchar a mí, sino a Matías, así que yo los dejo. Yo voy a estar por acá cerca, por supuesto, cualquier inconveniente que haya, y chateando y escuchando las preguntas que ustedes tengan que hacer. Pero bueno, lo importante es que Matías nos cuente un poco. A ver. Bienvenido. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín, también por la introducción. Y gracias, Gustavo, también por toda esta convocatoria. La verdad que estoy viendo 98 personas conectadas. Es, la verdad, muy inspirador que haya tanta gente queriendo interesarse por este tema. Un tema que siempre me pareció que genera cosas genera como fantasmas, es decir, ¿qué será la inteligencia artificial? ¿De qué se tratará? ¿Qué cosas raras puede llegar a traerse atrás? Y no nos damos cuenta que le estamos usando todos los días, tal como dijo Martín también. No solo es súper útil para las empresas, digamos, empresas, administración pública, sino que además realmente hoy lo usamos todos los días casi sin darnos cuenta. ¿Y qué más? Digamos, qué más interesante que ver cómo funciona de fondo. Yo cuando charlamos con Gustavo sobre este webinar, le comentaba que lo que yo más me interesa transmitir a mí me interesa transmitir en este webinar para ustedes, es sacar un poco ese miedo de qué se trata. Van a ver que es algo bastante simple lo que hace. La verdad que como hay una audiencia muy abierta en cuanto a conocimientos, en cuanto a distintas áreas, digamos, que se dedica cada uno, distintas edades. La verdad que por lo que veo es digamos, una convocatoria muy general. Un poco la idea del webinar es explicar general, globalmente, de qué se trata, y vamos a ahondar un poquito en una parte técnica para aquellos que tienen un poco de conocimiento de programación o de conocimiento, por ejemplo, estadístico, para que también vean que los que están ya metidos en tema tecnológico, más técnico, que se den cuenta que tampoco es algo difícil de alcanzar. Realmente es algo bastante simple, tangible, que se puede, obviamente hay que prepararse un poco, pero preparándose y estudiando lo que hay que estudiar, realmente se puede hacer muchísimas cosas. Y no solo es inteligencia artificial, sino que voy a hablar un poco más global sobre ciencia de datos, porque hay un universo de cosas que se pueden hacer basados en los datos. Digamos, el punto más alto de la pirámide es inteligencia artificial, pero hay muchas cosas que se pueden hacer antes. De hecho, más tarde les voy a dar uno de los ejemplos que para mí es una de las cosas más exitosas de ciencia de datos del año 1800, que no existía inteligencia artificial. Así que, bueno, si quieren arrancamos. Les comento un poco, en general a mí me gusta mucho la modalidad de interactiva, no me gusta tanto dar cátedra, ¿no? Me gusta así unas cosas más interactivas, entonces ahí lo que les pido es que si alguno tiene alguna pregunta, por ahí la puede ir haciendo por el chat. No podemos habilitar el micrófono a todo el mundo porque somos 110 personas en este momento casi. La verdad que sería un lío bárbaro, pero pueden ir poniendo preguntas por ahí en el chat. Y bueno, en algún momento Gustavo puede ir haciéndolas para que también podamos hacer un poco interactivo toda la presentación. Así que bueno, arrancamos. Voy a compartir. Bien. Ahí se ve bien, ¿no, Gus? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, básicamente, como les comentaba antes, la idea es entender cómo poder predecir el futuro con datos del pasado. Y esto tiene sobre todo una temática que es entender los datos. Entender básicamente la ciencia de datos. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿qué es Data Science?
¿Qué es la ciencia de datos? ¿Qué es esto que les vengo a presentar? No sé si alguno alguna vez se lo preguntó. Bueno, básicamente el Harvard Business Review lo describe como la profesión más sexy del siglo XXI. ¿Qué es lo que hace que sea una profesión sexy para las empresas? Sexy en términos digamos, del ahorro que puede llegar a dar y realmente lo que se puede llegar a lograr con información y con procesamiento de información, ¿no? Pero básicamente lo que buscamos en la ciencia de datos es atender problemas reales utilizando como base de datos, básicamente, datos que ya conocemos y que existen en este momento. La verdad que, un poco para redondear lo que les comentaba al principio, hay cuatro etapas de análisis que se pueden llegar a hacer sobre los datos, que son muy interesantes, y es básicamente empezando desde el análisis descriptivo, que es qué pasó, o sea, yo recupero cierta información y a mí me interesa saber qué pasó con algo, qué pasó que bajaron las ventas, qué pasó que este producto no se está vendiendo, qué pasó que la gente ya no está yendo a hacer trámites al banco. O sea, eso se llama análisis descriptivo y es un análisis que se puede hacer sin inteligencia artificial. Se le puede también aplicar algo, pero se puede hacer mucho sin inteligencia artificial. Y realmente aporta muchísimo valor al negocio para entender también qué cosas nos van a pasar, como el siguiente punto del estadio, que es el análisis de diagnóstico. ¿Por qué pasó? Ya sé qué pasó. Dejaron de comprar el producto, bajó de precio, la gente dejó de ir a hacer los trámites. ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue el detonador? Bueno, puede pasar que pusieron un supermercado enfrente, entonces me bajaron las ventas, eso sería parte del análisis de diagnóstico. Esto es cosas que se hacen en ciencia de datos, ¿no? Hay un tercer paso, que es poder hacer un análisis predictivo. Esta es la parte que nos convoca, digamos, que es decir, ¿cómo hago para predecir lo que va a pasar en función a toda la información que ya fui recabando? Entonces, ya sé que el precio de mi producto empezó a bajar. Ahora, ¿cuánto más va a bajar? ¿Puedo saber la tendencia? ¿Puedo saber qué precio va a tener el año que viene en determinado momento del año? Bueno, este es un punto muy interesante. Y ya cuando llegamos al último punto, que es el análisis prescriptivo, realmente creo que ahí es donde queremos estar todos los que nos dedicamos a ciencia de datos, que es entender cómo hacer que algo pase. Ya sé qué pasó, por qué pasó, ya sé qué va a pasar, pero no me convence esa línea de tendencia. Entonces yo necesito torcer el resultado y hacer otra cosa. Bueno, hay muchas herramientas de inteligencia artificial, pero mucho también de análisis de datos, para entender cómo hacemos para poder mover, digamos, una tendencia que ya viene marcada para lograr otra cosa. Un ejemplo claro que está pasando ahora cotidianamente, el uso de la máscara, o sea, fíjense cómo se aplica la ciencia de datos, igual eso lo tengo como ejemplo más adelante, pero fíjense cómo en ese caso ya se usa la ciencia de datos para entender esto de aplanar la curva, de usar barbijo, todo esto que está sucediendo está basado en ciencia de datos. Básicamente, ya se entiende cuál es el modelo, ya se sabe qué es lo que va a pasar, porque tenemos el análisis predictivo hecho, y lo que queremos hacer es cómo hacemos para que cambie. Cómo hacemos para que cambie es digamos, el análisis que están utilizando ahora en todo el mundo, y la verdad que nunca un ejemplo mejor visto que en el caso que estamos ahora, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, la verdad que inteligencia artificial existe hace muchísimos años. Inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya está todo inventado. Obviamente cada vez los algoritmos son más eficientes, son más simples de usar, hay mejor procesamiento digamos, de hardware como para poder procesar mayores volúmenes de información, pero no es nada nuevo. La verdad que la información la sabemos hace rato, la estadística la sabemos hace muchísimos años que se conoce estadística. ¿Qué es lo que cambia ahora?
por qué ahora está explotando toda la ciencia de datos, por qué ahora es el momento de, digamos, que tenemos para poder aplicar todo esto y por qué se arma este boom, digamos, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Bueno, básicamente que vivimos en la era de la información. No sé si saben, pero hay un gráfico que a mí me gusta mucho usar, que es qué pasó durante el 2019 cada minuto del día. Y fíjense cosas que pasaron durante el 2019. Aquí hay un montón de información, pero detalles como que usuarios de YouTube miraron 4,5 millones de videos por minuto en el 2019. Se mandaron 511.000 tweets por minuto. 231.000 llamadas de Skype. 55.000 fotos posteadas en Instagram. Fíjense la cantidad de lo que estamos viendo, y esto es 2019. Un detalle, el 90% de la información que se genera, que tenemos en este momento, se generó en los últimos 2 años. O sea, dicho de otra forma, toda la información que estamos generando toda la información que estamos generando en este momento y en el 2019 va a implicar nada más que el 10% de la información de lo que va a ser en el futuro. O sea, ya se dan cuenta que la tendencia que tenemos, justamente, es porque ahora tenemos datos para poder hacer. Después les voy a explicar un poco de qué se trata, por qué necesita tantos datos Data Science, y ahí van a entender, y van a empezar a entender también por qué de repente hay un montón de empresas como Google o como Microsoft o como Yahoo, que les dejan usar un montón de servicios aparentemente gratis, y evidentemente es porque no son tan gratis. Lo que están haciendo es buscando información, que es el petróleo de esta era, digamos, ¿no? Fíjense que en este momento estamos generando 2,5 quintillones de bytes por día. Es un número bastante difícil de imaginárselo, 2,5 quintillones, ¿no? Yo la verdad que la primera vez que lo vi dije, ¿qué serán 2,5 quintillones? Porque es un número tan grande que, claro, lo ves con todos ceros y no se te ocurre, pero algunas equivalencias que les traigo para que vean la cantidad de información que estamos generando. 2,5 quintillones es un cuarto de todos los insectos vivos en la Tierra. Se estima que hay unos 10 quintillones de insectos vivos en la Tierra, imagínense, entre hormigas, cucarachas, arañas, insectos. Es un cuarto de la población de insectos de la Tierra, la cantidad de información de bytes que generamos por día. Si agarrasen moneditas de 1 centavo y cubren todo el planeta, bueno, con 2,5 quintillones de monedas podría cubrir 5 veces el planeta. O sea, esa es la cantidad de información que estamos generando. Un gran disparador también de toda esta información, además de todo, obviamente, de la hiperconexión que tenemos, que todo pasa por el celular, todo pasa por digamos, por internet, estamos todo el día trabajando a través de la computadora. Fíjense que este webinar lo estamos haciendo hoy, es posible hacerlo porque estamos generando información a través de internet. Pero no sé si escucharon hablar algunos de ustedes, para algunos será conocido, para otros será muy poco conocido, IoT, Internet de las Cosas. No sé si notaron, pero cada vez más los dispositivos modernos empiezan a venir ya nativamente conectados a Internet. A Internet o, imagínense, al celular, por ejemplo. Compran un lavarropas última generación y por ahí les llega un aviso de que terminó de lavar la ropa, les llega un aviso de que tienen que, no sé, la heladera, les llega un aviso de que tienen que comprar más leche. Los televisores vienen conectados a Internet, entonces ya conectamos directamente el teléfono al televisor. Fíjense, eso es IoT hogareño, Internet de las Cosas a nivel hogareño. Les cuento que a nivel industrial, Internet de las Cosas es gigante, y se conectan cada vez más máquinas a Internet, y no solo tienen el poder de autodiagnosticarse, sino de generar información analítica, que después se junta toda esa información, y se pueden sacar cosas muy interesantes, como por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una fábrica, tengo fábricas alrededor de todo el mundo,
y hasta hace 20 años atrás, 10 años atrás, cada fábrica, bueno, podía mandar un reporte de lo que estaba haciendo, de cuánto estaban produciendo. Realmente era complejo llegar a un nivel de granularidad para entender por qué una fábrica puede performar mejor que otra. De repente hoy en día yo puedo conectar todas las máquinas que tengo produciendo en una fábrica a internet, y cada máquina puede reportar qué está haciendo en tiempo real. Entonces imagínense que yo, viendo un panel de control, puedo saber que la máquina que amasa pan en China tiene una tasa de performance un 20% menor que la del promedio. Bueno, evidentemente yo ya sé que tengo que trabajar no solo sobre esa fábrica, sino sobre esa máquina. O que yo sé que hay una bomba de petróleo, que frenar una bomba de petróleo en algunos casos puede ser peligroso, pero incluso puede ser un costo enorme. De repente yo saber, como la bomba está conectada a internet, y haciéndose autodiagnósticos, yo podría saber, por ejemplo, que la bomba está empezando a tener un problema que necesita un balanceo, que necesita una afinación. Entonces, de esa forma, estamos generando todo este tipo de información, y con toda esta información podemos empezar a sacar inferencias sobre lo que va a pasar. Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Es la ciencia de datos. Básicamente es la ciencia de atender problemas reales usando datos. Básicamente lo que necesito para poder resolver con ciencia de datos es centrarme en el problema. Si yo no tengo problemas para resolver, realmente es muy difícil que los pueda, digamos, que pueda hacer un análisis de algo, porque los análisis terminan siendo muy vagos. Siempre hay que partir con un problema en mente, con un fin en mente, que es el fin que queremos terminar dando con todo el reporte que armamos o con la aplicación que armamos de inteligencia artificial. Me interesa contarles un poco qué skills o qué cosas aprende generalmente alguien que se dedica a la ciencia de datos, o, por ejemplo, a la inteligencia artificial, etc. ¿Cuáles son las cosas que, digamos, que mejor se complementan con este tipo de actividades? La primera, estadística. Realmente la estadística, tanto descriptiva como inferencial, es la que permite llevar todo esto al mundo de la programación. Básicamente lo que se hace en inteligencia artificial es utilizar estadística a través de modelos matemáticos, se hacen cálculos y álgebra lineal, eso se lo programa con Python, con R, SQL, la verdad que hay múltiples lenguajes de programación que se pueden utilizar para programar. El que más se utiliza normalmente es Python, pero no se queden con que si no saben Python, por ejemplo, no lo pueden hacer, porque realmente hay muchísimos lenguajes de programación para poder trabajar las librerías de inteligencia artificial. Pero la idea justamente es, cuando se juntan estas tres skills, estos tres conocimientos, estadística, matemática y programación, es cuando empieza realmente a surgir este análisis de datos, que en muchísimos casos lo que se puede hacer también es juntar perfiles de personas, que una persona sabe más de estadística, otro más de matemática, otro más de programación, y complementarse para poder generar este tipo de interacciones. Bueno, como les decía antes, siempre basados en el problema. Si yo no tengo el problema en mente, realmente no hay forma de que yo pueda sacar una conclusión. Siempre se hace basado, por ejemplo, en quiero explicar por qué bajaron las ventas, quiero entender cómo hacer para subir las ventas, quiero tratar de entender cómo hago para aplanar la curva. Fíjense que si yo agarro datos por agarrarlos, no se llega a ninguna conclusión. Siempre están orientados en un objetivo. Esto que está acá lo voy a pasar un poco más por arriba, quería nada más mostrarles todo el proceso que se hace en el mundo de ciencia de datos, pero la verdad que quería explicarlo un ratito, aunque sea, para que también entiendan que no es todo inteligencia artificial,
y se puede aportar muchísimo valor en pirámides más bajas donde todavía no se están aplicando. Entonces, fíjense que un proceso normal de ciencia de datos requiere, como base de la pirámide, colectar información. Información de instrumentos, información que van juntando de usuarios que se conectan a una web, por ejemplo, Google Analytics, no sé si alguno conoce Google Analytics, o mismo información de sensores que están conectados a distintas máquinas, información generada por el usuario, contenido del usuario, por ejemplo, cantidad de posts que hace un usuario, cantidad de preguntas, cantidad de chats que están dejando en este momento. Hasta puede llegar a ser una persona con un contador en la puerta de un supermercado contando qué cantidad de gente entra al supermercado y cuántos salen con bolsa, por ejemplo. Entonces, eso es el proceso de colecta de información, que es la base de todo. Este es el proceso que creció muchísimo durante los últimos años y lo que está permitiendo justamente que se logre lo que se está logrando, que es poder armar todo el resto de la pirámide. Una vez que tenemos esta información, que ya la colectamos, pudimos sacar esta información, lo que tenemos que hacer es empezar a guardarla. Empezamos a guardarla, a hacer todo un flow de datos para entender cómo extraerla, empezamos a guardarla en bases de datos estructuradas, no estructuradas, le aplicamos procesos de transformación, pero básicamente la idea es empezar a retener toda esta información de alguna manera. Ahora bien, una vez que ya tenemos la información cruda, acá es donde empieza el trabajo de el científico de datos en sí, que es empezar a transformar, a entender esta información, si es válida, no es válida, si hay que sacar datos o dejar datos, si hay que de repente descartar toda una porción de los datos porque no nos sirve, porque no tiene determinado valor. Imagínense un log, yo tengo un log de información, pero algo falló y no me trajo el horario, el día y la hora de cuándo sucedieron estos eventos. Y probablemente no me sirva ese set de datos, entonces voy a descartar directamente. Hay otros datos que se pueden salvar y se pueden empezar a trabajar. Entonces, acá es como un poco agarrar toda esta información que está cruda y empezar a trabajarla para ver si podemos conseguir información que nos sirva a nosotros para el siguiente nivel. El siguiente nivel es básicamente el primer paso que les comentaba en la cadena anterior. Es hacer analítica descriptiva, analítica, entender el qué, el por qué, sacar métricas, segmentar información. Hay veces que solamente con segmentar información ya tenemos muchísima información que no teníamos. Por ejemplo, yo paro una persona en el supermercado, en la puerta del supermercado, con un contador, y ahora le doy otro contador. Cuando es hombre, por ejemplo, pone un contador, cuando es una mujer, pone con él otro contador, y ya entender, por ejemplo, el público que tiene un supermercado puede llegar a agregar muchísima información. Digo, un supermercado puede ser una tienda de ropa, puede ser una tienda de lo que se les ocurra, y ya quiénes son los usuarios de ustedes, por ejemplo, quiénes son los que están comprando realmente, ya nos da una gran idea de por ejemplo, a qué público le tenemos que apuntar. Entonces, fíjense cómo ya en el primer escalón de la cadena ya estamos sacando información que nos puede llegar a servir para sumar valor, para agregar ventas, etc. ¿Está bien? Recién después de eso entramos en algoritmos simples de Machine Learning. Algoritmos simples como uno que les voy a explicar en un ratito, pero recién, o sea, fíjense que hasta ahora pudimos aportar un montón de valor y todavía no tocamos nada de programación, todavía no tocamos nada de Machine Learning, todavía ni siquiera explicamos de qué se trata inteligencia artificial, ¿está bien? Y obviamente el último nivel de la cadena, el último nivel, el más avanzado y con el que más cosas se pueden llegar a sacar, es con inteligencia artificial en sí, que yo creo que esto es para cosas muy puntuales,
sirve muchísimo, pero creo que en el camino para llegar a eso ya logramos obtener un valor que es gigante. O sea, no hay que quedarse nada más que con el objetivo de tener algo de inteligencia artificial, por ejemplo, sino que ya el camino a esa punta de la pirámide ya nos aportó un montón de información que probablemente nos va a servir para el emprendimiento que tengamos, o para la gestión pública, o para lo que sea. Bien, les voy a pasar a explicar un poco Machine Learning. Hasta ahora fue un poco más general, como más conceptual. Para la parte de Machine Learning voy a tener que explicar un poco un concepto matemático bastante básico para los matemáticos, pero espero poder hacerlo en un modo que por lo menos me sigan en la idea. No espero que realmente entiendan de esta explicación, porque realmente amerita hacer una explicación bastante más avanzada para poder estudiar esto en profundidad. Pero realmente lo único que espero es como que se queden con el concepto de qué es lo que está sucediendo atrás y cómo es que logra predecir cosas a partir de información. Pero antes que eso, les cuento un poco cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, porque hay como muchos conceptos dando vueltas, y está interesante entenderlo y englobarlo un poco para que nosotros podamos también encasillarlo en distintas cosas, ¿no? Básicamente el concepto de inteligencia artificial es el más amplio de todos, que es tratar de hacer programas que tengan la habilidad de aprender y razonar como humanos. Obviamente estamos bastante lejos de que se pueda razonar como un humano. Lo que sí estamos logrando es que pueda aprender y que pueda predecir cosas. Y realmente hay algoritmos que son muy interesantes. Y hay cosas en las que realmente son mejores que nosotros, pero obviamente muchísimas en las que la verdad que la inteligencia artificial hoy en día todavía no le llega a los talones al cerebro humano. Machine Learning es un pequeño conjunto dentro de inteligencia artificial, o sea, porque inteligencia artificial tiene otras cosas separadas. Machine Learning es una de las temáticas que abarca inteligencia artificial, y es básicamente tratar de hacer algoritmos de computación, digamos, algoritmos programados, pero para que resuelvan un problema sin programar específicamente ese problema. O sea, a mí me interesa tener un algoritmo que me diga cuántos paraguas voy a vender el mes que viene, pero sin programar específicamente una función que me dice cuántos paraguas voy a vender el mes que viene, sino entrenándolo con información que yo ya conozco. Eso es Machine Learning. Y tenemos todavía una parte más chiquitita que se llama Deep Learning, que es muy parecido a Machine Learning, con la diferencia, con la salvedad, que en Machine Learning nosotros armamos modelos para que ahora les voy a contar algunos modelos, los van a ver. Armamos modelos, vamos a aplicar algunos de esos modelos ya existentes o un modelo nuevo que creamos para resolver un problema. Estos modelos, digamos, lo que hacemos es entrenarlos con el problema específico y va a poder predecir cosas a futuro. Yo cuando digo predecir, hay veces que también es clasificar, por ejemplo, pero eso va a ir un paso después. Cuando digo predecir me refiero a que puede tener una salida a partir de datos conocidos, le podemos introducir un dato no conocido y hacer una estimación de lo que va a suceder. Deep Learning es muy parecido, sin embargo, la diferencia que tiene, necesita muchísimo más información para poder funcionar, y lo que permite es que nosotros no le elegimos un modelo, sino que el mismo modelo lo arma a través de la información que le brindamos. Esto, por ejemplo, hay casos de visión artificial, por ejemplo, que se arman con se usa mucho para visión, para reconocimiento de imágenes, donde justamente lo que se busca es yo no tener un algoritmo específico, sino que el algoritmo lo vaya armando solo a medida que le brindo información. Obviamente, para poder hacer esto,
se requiere muchísima información, y no solo mucha información, sino mucha información diversa. Tiene que ser información muy rica, porque si no, hay un problema muy común que sucede, que se llama sesgo de la información, que termina pasando. Por ejemplo, hay una charla TED que a mí me gustó mucho, que vi alguna vez, en este momento no me lo acuerdo quién era el disertante, pero hacían un análisis de un algoritmo de Deep Learning que lograba reconocer leones de otros animales. O sea, le daban muchas imágenes de leones, muchas imágenes de otros animales, y solamente con darle todas esas imágenes, él lograba reconocer que era un león y que no. Cuando terminan desenmarañando qué es lo que hizo esta red neuronal para entender que era un león y que no, se terminan dando cuenta que básicamente entendía que si tenía arena de fondo, era un león. O sea, fíjense lo que les digo del sesgo de información, que únicamente les daban leones que tenían arena de fondo, que es lógico, ¿no? Por otro lado, pero terminaba sesgado en la... Bueno, si tiene arena de fondo, evidentemente es un león. Esto pasa mucho. También hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo dar, porque realmente Te interrumpo creo un que lo poquito. grafica. Sí. Sí, hay alguna gente que está preguntando dos temitas. Uno, algún ejemplo que tengas aplicado a la educación, que hay varios educadores. Y después por ahí también Bien. había algún temita que vos hablaste ahí de las neural networks y querían saber qué es lo que era, alguna explicación brevísima, para no sacarte de tema, pero por ahí son términos que capaz que para vos son muy comunes y bueno, por ahí la audiencia quedó con alguna intriga, ¿no? Excelente. Sí, bueno, eso les pido, por favor, hay cosas que uno en el día a día va teniendo como cierta fluidez en distintas temáticas, que ahí les pido por favor eso, que si hay algo que no queda del todo claro, me lo pueden preguntar sin problema. Es buenísimo esto que preguntaron realmente. Voy a empezar, si quieren, por el mundo de educación, a ver qué cosas existen en el mundo de educación y qué no. Y les voy a, por ejemplo, les voy a plantear una intriga más que resolver un problema. Para todos los educadores que están, digamos, dando vueltas, ¿se imaginan que todos los alumnos tienen, por ejemplo, no sé, en un aula, en un día, las mismas condiciones ambientales, por ahí en un aula que en otra? O replanteándolo de otra forma. Como nosotros no somos autómatas, realmente estamos muy influenciados por el entorno. Somos seres vivos, igual que una planta, por ejemplo, ¿no? No sé, una planta, si la tiramos, la ponemos en medio del desierto, excepto que sea una planta específica del desierto, probablemente va a morir. Pero obviamente, si tiene las condiciones ambientales óptimas, la planta va a crecer sana, y digamos, va a tener todas las posibilidades de desarrollarse. Que se desarrolle o no va a depender un montón de su genética, de un montón de cosas. Pero si nosotros le brindamos todo ese ambiente para que crezca, probablemente todos en esta premisa que les acabo de decir. Y siendo que nosotros somos seres humanos muy influenciables por el entorno, obviamente, imagínense que nosotros, por ejemplo, un día están explicando en un curso una clase de matemática, y hace un calor que es insoportable, y hay una humedad terrible, y la verdad que me estoy quedando dormido, porque hace tanto calor y hay tanta humedad. ¿Ustedes piensan que eso llegaría de la misma forma al alumno que si está en las condiciones óptimas, por ejemplo, de ambiente, que se tiene una temperatura correcta, una humedad correcta, una cantidad de luz correcta y no está en penumbras? Obviamente no significa con esto de que, dadas estas condiciones, el alumno, listo, va a agarrar perfecto ese conocimiento. Lo que sí digo es lo mismo que la planta. Nosotros podemos generar esas condiciones para ver si después
digamos, ya depende del alumno muchas veces. Entonces, en este caso, imagínense si nosotros sensorizamos distintas aulas con distintos sensores ambientales. Empezamos, para entenderlo, empezamos a medir la performance de los alumnos en función a cómo le está yendo, por ejemplo, en una prueba que se haga en todas las aulas de la provincia, del país, del colegio. Y empezamos, por ejemplo, a entender si de repente podría llegar a existir o no un vínculo entre, por ejemplo, algún factor ambiental y la performance de los alumnos en la clase, para entender las cosas, o cosas por el estilo. Bueno, esa es una de las dudas que les digo, por ahí se puede llegar a plantear como parte de esta ciencia de datos, ¿no? Fíjense cómo ahí, tomando información que aparentemente no tiene nada que ver, podríamos llegar a entender si realmente este cambio de un aula a otra, o de un colegio a otro, etcétera, puede llegar a influenciar o no en el aprendizaje. Esto se hace, obviamente, se puede hacer con modelos de inteligencia artificial. Si nosotros le damos toda esa información que recolectamos y le damos como resultado la performance del alumno, llámenlo como quieran, en una evaluación, en notas de una evaluación, en notas del docente diciendo, veo que este alumno está agarrando mejor o no está agarrando bien el concepto. Entonces, fíjense cómo nosotros, poniendo todos estos datos, después podríamos preguntarle a un modelo de inteligencia artificial, dos cosas le podríamos preguntar. Uno es, ¿qué correlación hay entre todos estos datos que te pasé y la nota que sacó el alumno? Y el mismo modelo de inteligencia artificial me puede llegar a decir si hay correlación o no entre una cosa y la otra. Y si hay correlación, yo también le podría preguntar, che, ¿qué pasa si pongo el termostato en 25 grados? ¿Cómo van a performar los alumnos? Obviamente no es una ciencia exacta, no es que automáticamente todos los alumnos van a performar mejor, pero sí va a pasar que por lo menos voy a poder estudiar si realmente hay correlación entre una cosa y la otra. Ese es un ejemplo que la verdad que a mí me gusta mucho y lo estuve aplicando además, así que... A la audiencia le gustó y parece que querían también correlacionar el aprendizaje con el ruido ambiental dentro de la clase. Bueno, totalmente. Cuando les decía sensores, es sensor por ejemplo, de ruido. Ojo, capaz que sorprendería decir, por ahí en una clase con más ruido, capaz que aprenden mejor. O por ejemplo, ponemos música. Claro, o porque aprenden mejor porque significa por ahí que están interactuando los alumnos. Y capaz que la misma interacción genera que entiendan mejor los conceptos, ¿no? O sea, capaz que nosotros tenemos un preconcepto de que la clase tiene que ser silenciosa, y por ahí ponemos esos sensores y dicen, che, mirá, las clases ruidosas realmente performan mejor los alumnos, ¿no? O sea, digo, fíjense que es información que no tenemos hoy, pero que podríamos tener. Y podríamos tenerla de una manera bastante simple, realmente. Solamente hay que plantear el problema y, digamos, ir recorriendo el camino para resolverlo, para dar las respuestas. Y obviamente, después cuando tenemos toda la información, está lo que les decía del análisis prescriptivo. Es decir, ¿cómo hago para aumentar, para aumentar el nivel de performance de mis alumnos? Bueno, acá dice que a mayor ruido realmente están mejor. ¿Y cómo es ese ruido? ¿Es ruido blanco? ¿Es ruido de que están haciendo una obra en la calle de al lado y es ruido del martillo neumático? ¿O es ruido de que están discutiendo las ideas? Porque si es ruido de que están discutiendo las ideas realmente, bueno, ya empezamos a sacar una conclusión. Muchachos, paremos, cambiemos el método de aprendizaje. Tiene que ser que todos discutan entre sí determinados problemas. Entonces, de ahí podemos empezar a sacar muchísimas conclusiones, realmente. Ahí obviamente nosotros también, cada uno y en su campo de experiencia, tiene que empezar a agregarle el conocimiento que tiene de ese campo, ¿no? Y si quieren paso a la otra pregunta era lo de qué eran las redes neuronales. Sí, y tratemos de no perder el hilo de la charla, porque si no nos vamos a ir en preguntas. Por ahí dejamos al final si querés que expliques todo, si no, se nos va a ir. Dale, como quieran. No hay problema.
Bueno, básicamente las redes neuronales lo que hacen son algoritmos, pequeños algoritmos, que lo que tratan de imitar es cómo funciona nuestro cerebro. No sé si conocen cómo funciona nuestro cerebro, que básicamente funciona a través de impulsos eléctricos conectando una neurona con otra. Entonces, cuando el impulso eléctrico recorre cierto camino, sucede algo. Por ejemplo, muevo un brazo, me acuerdo de algo, me acuerdo de un perfume, me llega, por ejemplo, una fragancia, me llega al olfato, y eso me produce, digamos, un camino eléctrico que se va mapeando y, digamos, empieza a tener esa función. Básicamente son caminos eléctricos que se van marcando o caminos de información que se van marcando. Básicamente en la parte de redes neuronales se intenta emular un poco esto. Estoy tratando de ser lo más abstracto posible para, digamos, para no meterme en temas muy específicos de los tipos de nodos neuronales que hay, porque no les va a servir para nada verlo así en una presentación tan general, pero traten de entenderlo de esta forma. Imagínense que yo tengo de repente distintos nodos que simulan redes neuronales, ¿no? O sea, que son como neuronas, y que inicialmente están en blanco, y que a medida que digamos, le voy introduciendo datos, estos nodos van tomando cierta información y van viendo si dejan pasar o no la información a través por su camino. Entonces, lo que se hacen es muchas capas de estos nodos, y la información como que va atravesando estos caminos de la misma forma que los impulsos eléctricos van atravesando nuestras neuronas, nuestras redes neuronales. Entonces, después cuando yo le voy a dar un dato nuevo, lo que va a hacer es pasarlo por todo ese colador de neuronas, y según el camino que haga, va a ser la salida que yo tengo. Entonces, cuando yo entreno una red neuronal, lo que estoy haciendo es definir un poco los pasos que va a tener para que se hace automático, no le entreno yo. Lo que hago es darle información para entrenar y decirle, ponete a entrenar a la red neuronal. Y empieza a generar estas capas. De hecho, cuanto más tiempo yo entreno una red neuronal, más capas genera, haciendo un algoritmo más, digamos, más eficiente, si así queremos. Y obviamente, cuanto más variada sea la información que yo le dé, mejor va a ser esos filtros de capas que va a ir armando, y mejor va a ser la salida cuando yo le dé cierta información. Obviamente tiene que ser muy variada la información y tiene que ser equilibrada. Si yo quiero entrenar una red neuronal para reconocer leones, por ejemplo, como decía antes, y le doy 800 fotos de leones y 10 fotos de un perro, digamos, va a tender a reconocer más leones que perros, digamos. Va a tender a entender que una cosa es un león, más que un perro. Entonces ahí es donde digo, tiene que ser muy equilibrada la cantidad de información que se le va dando, y estos son datos que después, cuando uno ya se pone más en tema de ciencia de datos, empieza a entenderlo mejor por qué, o sea, qué resultados generan, pero básicamente esa es la diferencia. En uno, las redes neuronales, que son estas capitas, se van armando para dejar pasar datos por distintos caminos y tienen una salida, y en el otro nosotros modelamos, en Machine Learning nosotros modelamos, hacemos un modelo matemático y estadístico que le aplicamos a la información para entrenarla para este caso en particular. Y ahora les voy a contar, si quieren, algunos casos específicos de modelos que se utilizan para Machine Learning. Bueno, acá, en esta diapositiva, yo creo que está la clave para que pierdan el miedo de qué hace Machine Learning. Porque realmente uno dice, ¿qué será lo que hace de fondo? Machine Learning, esta es una sobresimplificación, por favor, no piensen que esto es todo lo que hace y nada más. Esta es una forma de simplificarlo mucho para que le pierdan el miedo, pero básicamente viene por acá. Hay 3 funciones básicas y modelos distintos de Machine Learning que se le pueden pedir
a la computadora, ¿no? Son tres cosas muy básicas que hace. La primera es clasificación. Yo digo, por ejemplo, quiero entender, como decía antes, si yo tengo, qué raza de perro tengo, por ejemplo. Imagínense que yo agarro y empiezo a tomar mediciones, ¿no? Mido un border collie, le mido el pelo, el largo que tiene del pelo promedio, le mido las orejas, le mido el hocico, le mido las patas, le mido el torso, y digo, esto es un border collie. Fíjense que yo tengo 4 medidas, o 5 medidas, no tengo una foto del perro. Medí cuánto miden las patas, el hocico, las orejas, el pelo y el torso. Y digo, es un border collie. Hago lo mismo con un caniche toy, con un bulldog francés, empiezo a hacer con un montón, y no lo hago con uno solo, lo hago con 100 border collies, con 100 bulldog francés, con 100 caniche toy, imagínense que hago, me tomo todo ese trabajo. Bueno, básicamente, yo después, sin saber qué raza es determinado animal, vamos a suponer que yo soy nuevito en la veterinaria, nunca en la vida trabajé en una veterinaria, y me cae un perro. Y digo, no tengo ni idea de qué raza es. Bueno, voy a tomar estas medidas, los pongo en la computadora, y la computadora me va a lograr predecir que es un caniche toy, por ejemplo, por las medidas que le pasé. Eso se llama clasificación. Básicamente aprende a partir de muchos datos que le paso, yo le doy muchos datos específicos, sabiendo cuál es el resultado de cada uno de estos datos, y cuando le doy datos no conocidos, por eso tiene un signo de pregunta acá, Machine Learning me va a decir, para mí es un caniche toy. En función a estas medidas que me pasaste de pelo, de torso, de patas, de hocico y de orejas, para mí es un caniche toy. Entonces, ese es uno de los algoritmos que trabajamos. Otro de los algoritmos que trabajamos se llama clustering, que básicamente es tratar de entender la mejor forma de agrupar datos. Fíjense que la diferencia entre uno y otro, si bien los gráficos acá son parecidos, en realidad son algoritmos completamente distintos. Acá yo lo que trato es de clasificar un objeto o ciertos datos en una salida o en otra. Acá, a partir de datos ya conocidos, yo lo que intento es saber cuál es la mejor forma de agruparlos. Les voy a poner un ejemplo clásico y muy simple. Y más tarde vamos a ver un ejemplo que es de $1 billón por año, básicamente, para que se hagan una idea. Pero el ejemplo más simple que podemos sacar es, yo tengo una pizzería, las Pizzas Don Matute, en el centro de Salta, y yo reparto, obviamente, tengo un montón de clientes que ya me compran medio fijos. Yo ya tengo algunos puntos que... Imagínense que tengo la base de datos de todos los pedidos que me hicieron durante los últimos 3 años. Ahora bien, digo, no doy abasto con la pizzería, necesito poner una segunda pizzería, pero ya que voy a poner una segunda pizzería, en vez de ponerla en Tres Cerritos para abrir otro lugar de demanda, vamos más lejos. En vez de ponérmela en San Lorenzo, porque no me quiero todavía expandir tan lejos, lo que quiero entender es dónde poner la pizzería, dónde me conviene poner la pizzería para que, obviamente, haga la menor cantidad de trayectos posibles. Entonces, con toda la información que yo tengo, de todos los clientes que yo ya fui recabando durante los distintos años, yo puedo agarrar y decir, si yo tuviese que dividir toda esta cantidad de direcciones en 2, ¿cuál sería la división óptima? Y en este caso me diría, bueno, mira, y lo óptimo sería que pongas una pizzería en este punto, que es el centro de este círculo, y una pizzería en este punto, que es el centro del otro círculo. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es agrupando distintos puntos en función, básicamente, a la distancia. Y fíjense que dije a la distancia, no necesariamente porque sean distancias de calles, que es el ejemplo que nos está trayendo ahora, sino que para hacer todo este tipo de algoritmos se trabaja con la distancia entre los puntos. Después podemos definir en cada caso qué es la distancia que hay entre los puntos. Por ejemplo, en el caso de la pizzería, la distancia es la cantidad de metros efectivamente que hay entre un punto y el otro, entre una casa y la otra. Pero, por ejemplo, si yo soy
si yo quiero entender qué, digamos, qué tan cercano soy de otra persona en los gustos musicales, yo podría decir que de una lista de 100 canciones, a mí me gustaron 99 y a la otra persona le gustaron 2. Entonces estoy a una distancia enorme. Si yo podría decir que la distancia ahí, capaz, es la diferencia entre las canciones que le gustaron al otro, le gustaron a uno y no al otro, por ejemplo. Entonces, eso es una medida de distancia entre puntos para después entender qué tan afines son estos puntos. En el último ejemplo que les voy a dar, van a entender bien la parte para qué se usa la parte de clustering. Pero este es uno de los algoritmos que se usa. Y el último algoritmo, que es el que les voy a explicar un poco más en profundidad, porque realmente se puede sacar muchísima información y vamos a hacer un ejemplo en concreto de esto. En realidad les voy a mostrar un ejemplo en concreto de esto. Es un algoritmo que se llama regresión. Básicamente la regresión, no sé si la conocen algunos de los que están conectados, probablemente muchos la conozcan, lo que es una regresión lineal, una regresión cuadrática, hay muchísimos tipos de regresión. Vamos a hablar en este caso del tipo más simple de regresión, que es este que está acá en los puntos rojos, que es una regresión lineal. Y para poder seguir con este ejemplo, les voy a hacer una explicación muy sencilla y muy... Si hay algún matemático en la sala, les pido perdón por la sencillez para decirlo, pero realmente lo que estoy buscando es que logren entender el concepto. No busco que entiendan la matemática que está atrás. ¿Está bien? Vamos a suponer que yo tengo este caso, tengo un gráfico que me está mostrando de un lado, o sea, en el eje de abajo, ¿se llega a ver mi mouse o mi mouse no se ve? Sí, se ve perfectamente, ¿eh? Se ve. Perfecto, entonces puedo señalar. Este eje de acá, lo que me muestra es la cantidad de paraguas que se venden. Y este eje de acá, en este caso, lo que me está mostrando es la cantidad de mililitros de lluvia que hay en determinado momento. O sea, vamos a suponer que es por año. Un año se vende, digamos, hay 10 mililitros, no sé, 12 mililitros que caen 12 mililitros de lluvia, bueno, se venden 82 paraguas. Se vendieron, estos son datos que yo tengo. El año que hubo 12 mililitros de lluvia, se vendieron 82 paraguas. Otro año hubo, acá, 11 mililitros y de repente se vendieron 85 paraguas. ¿Está bien? Entonces, cada puntito de estos es un dato de cantidad de mililitros de agua que llovió versus la cantidad de paraguas que yo vendí. Entonces, si se fijan en este gráfico, tiene una forma bastante sospechosa. Casi que yo esperaría, y me voy dando cuenta, que a mayor cantidad de agua que cae, mayor cantidad de paraguas vendo. Tiene hasta cierta lógica si lo pensamos, ¿no? O sea, cuando llueve mucho, compramos paraguas. Si no llueve, no compramos paraguas. ¿Para qué voy a necesitar el paraguas si no? Entonces, hay una forma que se llama regresión, en este caso regresión lineal, que lo que se busca es tratar de trazar una línea de tendencia. Para esto, y para los que entiendan un poco más de matemática, se los comento, lo que se usa es tratar de reducir el número de la sumatoria de los errores al cuadrado, pero básicamente lo que trato es de que la línea que yo logre dibujar acá tenga la menor distancia posible a cada uno de estos puntos. Entonces, en este caso particular, fíjense que esta línea que está acá, perdón, ahí volví, esta línea que está acá es la línea que menor distancia tiene a cada uno de estos puntos, haciendo una línea recta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué tan simple es, haciendo esta regresión lineal, que yo puedo agarrar y decir, ¿cómo hago? ¿Qué tendría que pasar para que yo venda 200 paraguas? Entonces, si yo voy al 200 y me paro acá, tendría que extender esta línea hasta el 200
y diría, por ejemplo, tienen que caer 70 mililitros de agua. El día que cae 70 mililitros de agua, probablemente da 200 paraguas. O hasta incluso puedo decir, ¿qué pasa si, está anunciado 35 mililitros de agua para mañana? ¿Con cuántos paraguas salgo a la calle? Porque no me quiero quedar sin paraguas y no quiero cargar de más. Y mirá, 35, y yo te diría que tenés que salir con 110 paraguas. ¿Está bien? Esto es una regresión lineal. Esta es una de las claves para Machine Learning. La siguiente pregunta que me van a hacer es, si es tan simple, ¿para qué necesitamos una computadora que lo haga? ¿No? Y tiene mucha lógica. Esta es una regresión lineal de una variable, cantidad de mililitros de agua que caen contra las ventas que se hacen. Piensen que cuando esto se trabaja a nivel Machine Learning, yo puedo llegar a tener, imagínense que en vez de una tengo dos variables, y esto en vez de ser un gráfico como lo están viendo acá, sería un gráfico de 3 dimensiones con un plano. En vez de una recta, sería un plano que corta las dimensiones. Difícil de graficar en este caso. Ahora, piensen si yo tengo, en vez de una sola variable, que es la cantidad de agua que cayó, si yo tengo 80 variables, o 100 variables, o 500 variables. Bueno, realmente es imposible calcularlo manualmente. Para la computadora es muy simple. Le lleva tiempo, pero es muy simple. Aprender algoritmos que logran hacer, en vez de una línea, un plano multivariable que entiende qué va a pasar con toda esa información que le estoy pasando. Me encantaría saber si lograron entender el ejemplo de regresión lineal. Así que si pueden, algunos comenten ahí en el chat, a ver si... Ahí en el chat dice que excelente explicación, se entendió clarísimo antes de que vos preguntes, ¿no? O sea que se ve que ya la respuesta ya estaba. Excelente, yo no estoy mirando el chat en este momento, así que gracias por la... buenísimo que lo hayan entendido. Este es un concepto que es, la verdad, parece un concepto complejo, pero realmente es un concepto muy potente, y cuando se lo ve de esta forma, tiene mucha lógica. Por eso a mí, esta es la forma que a mí me gusta mucho enseñar, que es orientado al resultado que esperamos. Yo lo que estoy queriendo lograr es saber cuántos paraguas voy a vender cuando caen 60 mililitros de lluvia. Bueno, lo tenés acá, ¿no? En esta línea de tendencia. Vas a vender 170. Entonces, esta es una herramienta súper poderosa, hasta incluso cuando es con una variable. Imagínense, de hecho, se utiliza constantemente y en todos lados, se utiliza este tipo de regresiones para poder hacer, estas son las famosas predicciones. Yo acá con esto puedo predecir qué va a suceder, con esto puedo predecir el futuro basado en los datos del pasado. O sea que ya, por lo menos hasta acá ya saben que no los engañé con el título de la charla. ¿Está bien? Así que vamos a seguir con un ejemplo un poquito más complejo, pero basados en esto que les acabo de explicar. Vamos a suponer, ahora ya no tengo una variable, fíjense que ya tengo 3 variables. Tengo plata que yo invierto, dinero que yo invierto en publicidad, en televisión, dinero que invierto en radio y dinero que invierto en el diario, en un periódico, ¿no? Y, por ejemplo, este mes, el mes de la primera columna, invertí 230 en televisión, 37 en radio, 69 en un diario, y tuve 22 ventas. Al mes siguiente invertí 44 en televisión, 39 en radio, 45 en diario, tuve 10 ventas. Acá tengo toda la lista completa de las ventas que tuve versus el presupuesto que invertí en cada uno de los medios. Con esta tabla sola, nada más que teniendo esta información, ¿a ustedes se les ocurre qué les conviene más? ¿Realmente para vender? ¿O poniendo qué cantidad de plata van a tener qué cantidad de ventas? Hay varios que dicen TV. En TV, bien, bueno, ahora vamos a ver.
ahora vamos a ver qué forma tiene TV, pero realmente podrían incluso estar seguros que si invierto todo en TV y no invierto en radio ni en diarios, ¿sería la combinación óptima? ¿Qué preguntan? Algunos dicen que faltan datos, que no se puede. Bueno, les cuento algo, sí se puede, para esto es Machine Learning. No faltan datos. Básicamente, fíjense, esto es para hacer un poco el paralelismo con lo que vimos recién. Si yo dibujo la cantidad de ventas que tengo contra el presupuesto que invertí en televisión, en radio en este caso, y en el diario en este otro caso, fíjense, un detalle, o sea, esto es un fragmento de la información, ¿no? Hay muchísimos más datos digamos, para graficar. Y este es el gráfico completo de todos estos datos, y efectivamente, como algunos pudieron ver, el presupuesto de televisión tiene esta forma que es bastante más parecida a una recta, por ejemplo, que el de radio, que también tiene una forma medio parecida, pero un poquito más dispersa, y el de diario, que evidentemente es el que menos tendencia tiene. Ahora fíjense, si yo le hago una regresión lineal a cada una de estas variables, tomándola como una variable independiente, fíjense lo que pasa. Me va a hacer una pequeña predicción de cuántas ventas voy a tener según el presupuesto en televisión, cuántas ventas voy a tener según el presupuesto que pongo en radio, y cuántas ventas voy a tener según el presupuesto que tengo en diarios. Ahora, la verdad que la predicción que me va a hacer, fíjense que, voy a volver un segundo atrás, fíjense que acá teníamos todos los puntitos muy cerca de la recta, estaban todos muy, muy, muy cerca, entonces era muy fácil hacer una predicción, voy a tener un error muy chiquito. Yo sé que si yo quiero ver este punto de acá de la recta, no se me va a ir muy lejos de la recta. Ahora, no puedo decir lo mismo, por ejemplo, de la radio. Fíjense que yo acá predije que iba a vender esto y fíjense lo que vendí. Pero pasa lo mismo con la tele. Fíjense que yo acá hago una predicción acá de que voy a tener esta cantidad de ventas. Yo digo que si invierto 200, vamos a poner un estimativo, 270, voy a vender 22 diarios, ¿no? Acá. Y sin embargo acá vendí 26. Digamos, tengo un error grande digamos, cuatro unidades de diferencia. Digamos, son dimensiones enormes. Realmente, ni siquiera son 22, sí, 22. O sea, son números grandes. Yo tener un error de 4 diarios vendidos en 20, y es bastante grande el error. Esto se da, que los puntos son más dispersos, y en este caso, porque esta recta, digamos, toda esta cantidad de puntos, no logran explicar por sí solos la cantidad de ventas que tuve. ¿Por qué? Porque además de todos estos puntos, tuve todos estos puntos y tuve todos estos puntos. Si yo junto a los tres vamos a pasar, de hecho, yo que conozco el resultado de este ejercicio, se los puedo comentar, que si yo trato de explicarlo nada más que por diario, por televisión, puedo explicar más o menos el 60% de las ventas. O sea que hay un 40% de las ventas que yo no puedo explicar con este modelo. De lo que pasó con las ventas yo no lo puedo explicar, porque la dispersión es muy grande. Ahora, cuando yo hago una regresión multivariable con Machine Learning, agarro televisión, agarro radio y agarro todo, newspaper, diario, lo junto y le pido que me haga una línea de tendencia, un plano de tendencia tridimensional, o sea, con estas 3 dimensiones, ya logro explicar arriba del 80% de las ventas. Entonces, fíjense la diferencia, que esto, que para mí no es simple hacerlo, o podría hacerlo con un Excel, por ejemplo, pero me volvería loco, estaría bastante tiempo. Imagínense, y estamos con 3 variables, imagínense qué pasaría si yo agarro 500 variables, básicamente imposible de hacer. Bueno, inteligencia artificial lo resuelve de esta forma. Fíjense la complejidad
que tenemos para hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Acá hay una pequeña trampa. Hay librerías que ya implementan todos los modelos que no tenemos que implementar nosotros, obviamente. Pero fíjense que este fragmentito acá sirve para dos cosas. Para los que saben algo de programación, que le pierdan el miedo a la inteligencia artificial porque están viendo que en 3 líneas hicimos un modelo de inteligencia artificial. Y para los que no saben programación, para que le pierdan el miedo, que saber que realmente no es un cuco lo que está acá atrás, sino que está haciendo este tipo de trabajo. Está tratando de proyectar líneas de tendencia para poder predecir la variable esa que nos falta. Y fíjense que lo que estoy haciendo acá es diciendo, voy a tomar como modelo, acá es la parte de Machine Learning que yo les decía antes, yo voy a elegir el modelo, va a ser una regresión lineal, porque yo decidí que va a ser una regresión lineal. Obviamente, un programador de Data Science no se va a quedar con el modelo de regresión lineal. Después va a probar con otros tipos de modelos, logarítmicos, va a probar con cuadráticas, va a probar con polinómicos, va a probar con todo lo que sea necesario para que explique mejor ese modelo y va a comparar cómo va dando la explicación del modelo en función a los resultados. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, decir, voy a hacer una regresión lineal. Fit, la palabrita fit que tienen acá es entrenar, básicamente. Quiero entrenar este modelo con estos datos conocidos de variables. En este caso sería, acá tengo las 3 variables, el presupuesto de diario, de radio y de televisión, y con estos resultados. El Y son los resultados que obtuve. Una vez que terminó de entrenarse el modelo, que acá me dice, acá terminé de entrenar el modelo, lo único que tengo que hacer es, necesito que me hagas la predicción, model.predict, necesito la predicción de este valor en X. O sea, si yo pongo esta cantidad de plata en diario, en radio y en televisión, necesito que me digas la predicción de cuánto voy a vender. Tan simple como eso. Y me van a decir, vamos a poner esta pauta el mes que viene. ¿Cuánto vamos a vender? Escribo el modelo y le digo, vas a vender 22 diarios. Y con una certeza, después le puedo empezar a pedir información a este modelo. Esto es muy simple, lo sobresimplifiqué para esta presentación, pero después a todo esto se le puede empezar a pedir cosas como cuánto de las ventas está explicado por este modelo, 80%, por ejemplo. O sea que si está el 80% de las ventas, podría pasar que hay un error del 20%, ¿no? O sea que hay un 20% que podría ser de más, de menos. Acá podría probar con otros modelos. Se pueden hacer muchísimas cosas y se puede sacar muchísima información respecto de este modelo, pero lo que quiero es que se saquen el miedo de la imposibilidad de lo que es hacer inteligencia artificial. Fíjense que ya pasamos de una cosa de Terminator a estas 3 líneas de programación, donde realmente lo único que hace es trazar una recta y tratar de entender dónde van a quedar los puntos que yo le pido que me cree. ¿Está bien? Recuerden, está sobresimplificado, pero todo lo demás que hacemos no termina siendo una cosa un poco más compleja que de esto mismo que se está trabajando acá. ¿Se entendió más o menos? Sí, yo creo que se entendió, pero seguramente después al final va a haber preguntas y también tips que les puedas dejar de dónde empezar a estudiar esto. Algunos preguntaron por libros, por dónde, pero lo dejemos para el final para que podamos dar el contenido y después al final vos le contás un poco, bueno, cómo empezar en esto, ¿no? Perfecto. Ahora les voy a mostrar, además de esto, un ejemplo de reconocimiento visual. Porque este es, digamos, si bien este reconocimiento visual en particular funciona con Machine Learning, los modelos clásicos de reconocimiento visual se hacen generalmente con Deep Learning, y básicamente es para mostrarles cómo se puede entrenar un modelo con otro tipo de cosas que las que les acabo de mostrar. Hasta recién les mostré datos crudos, ahora les voy a mostrar cómo se puede entrenar un modelo con datos que son imágenes, por ejemplo.
Entonces hice un pequeño videito, y ahora les voy a mostrar cuál es la web donde lo pueden probar ustedes mismos, donde en este video básicamente lo que le estoy diciendo es que cuando yo tengo una entrada, voy a entrenar 3 tipos de entidades distintas, o sea, es como en este caso sería ponerle muchas imágenes de un tigre, de un perro, de un león. Yo le voy a poner muchas imágenes de un vaso, muchas imágenes de una botella y muchas imágenes de un celular. Y voy a tratar de hacer que cuando yo le muestro la imagen, me haga una predicción de qué está viendo con la cámara. Esto les voy a pasar la URL y es así de simple como lo van a ver en este momento. Hay una pequeña falla, si quieren, o que no es una falla, pero que tiene este video, que me di cuenta después de que lo armé, por cómo está armado, por cómo está hecha la herramienta, y es que cuando no tiene ninguna información, naturalmente va al primer modelo que se entrenó. ¿Está bien? Entonces, habría que entrenar un modelo también con, por ejemplo, la pared vacía. Ahora lo van a ver. Básicamente, cuando vaya tratando de entender si es un vaso, si es una botella o si es un celular, yo lo que le estoy pidiendo acá con Speech es que diga el nombre de lo que está encontrando. Vean el video y van a ver lo simple que es. Ahí le estoy diciendo que mi primer modelo son vasos, el segundo una botella, el tercero un celular, y empiezo a entrenar mi modelo de vasos. Básicamente cuando apriete el botón Training, empiezo a mostrarle muchísimas fotos del vaso, el vaso de mi hijo, el que tenía a mano. Ahora voy a entrenar el modelo de una botella. Le muestro distintas fotos en distintos lugares, más cerca, más lejos, con distintos ángulos de la etiqueta. Entonces, fíjense que naturalmente... Alguien nos pregunta, dice que este ejemplo es parecido al perceptrón del red neuronal, no sé si lo conoces, yo no, pero yo transmito lo que dice en el No chat. lo conozco. Bien, ahí está. Fíjense que cuando le pongo el vaso, me muestra el vaso, le pongo la botella, me reconoce la botella, y cuando pongo el celular, me pone el celular con un 100% de confianza de que es el celular. ¿Está bien? Ahora, fíjense que cuando no hay nada, naturalmente reconoce el vaso. Eso es por una falla no por una falla, por cómo funciona la herramienta, que evidentemente tendría que haberle entrenado una clase más sin nada. Ahora les voy a mostrar cuál es, les voy a dejar la URL para que ustedes la puedan empezar a jugar también con sus propios modelos. Si bien estos no son modelos que terminan siendo productivos, porque realmente después se van a ir dando cuenta que para hacer algo productivo de este tipo de cosas, poner mucha información y muy bien puesta. Por ejemplo, acá en todos los modelos está mi mano. Al estar mi mano en todos los modelos, probablemente si le muestro el vaso sin mi mano, no entienda que es un vaso. Detalles como ese se van a ir dando cuenta, pero es buenísima esta herramienta para empezar a jugar y empezar a ver de qué se trata el reconocimiento de imágenes. ¿Está bien? Estamos un poco sobre la hora, pero si ustedes me regalan un ratito más de tiempo, me encantaría contarles unos ejemplos de cosas en las que se utiliza realmente toda esta información y ejemplos prácticos de casos que hoy se utilizan, o sea, y que están generando muchísima plata realmente. ¿Te parece bien, Gus? ¿Extendemos un ratito? Digamos, no sé si... el que por ahí tenga alguna otra obligación, digamos, el contenido básico ya está más o menos cubierto, pero aprovechémoslo a Matías, si Matías tiene la predisposición para estar unos minutos más, yo creo que es una buena oportunidad para aprovecharlo, y seguramente también, bueno, hay varias dudas, varias cosas sobre todo de por dónde empezar, si hay libros, esto que nos estás dejando de la web, creo que es muy interesante, y sobre todo para los que preguntaban al comienzo de si esto les sirve o no para los educadores, para la escuela. Este tipo de ejemplos lo pueden realizar chicos de escuela secundaria
sin ninguna, digamos, dificultad matemática, porque es una cuestión práctica. Después, si lo quieren aplicar para algo útil, como decía Matías, bueno, tener la parte matemática. Pero bueno, sí, avanti Matías, que lo interesante es lo tuyo. Totalmente, yo estoy de acuerdo con esto. No, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Ejemplos, No. la palabra ejemplos. Ah, ok, no, porque voy a compartirles otra pantalla ahora. Segundito. No sé si la ven ahora mi pantalla. Sí, ahí sale una Bueno, manita. lo que estaba usando recién para hacer ese ejemplo se llama teachablemachine.withgoogle.com. Es una herramienta de Google. Y fíjense que las cosas que se pueden llegar a hacer, como por ejemplo reconocimiento de figuras, reconocimiento de sonidos, reconocimiento de imágenes. Entonces, es súper interesante. Hay un montón de proyectos acá hechos, por ejemplo, de clases donde se entrena. Y básicamente el modelo que lo hice en 5 minutos para mostrarles un poco de qué se trata. Hay cosas que pueden llegar a hacerse productivas de esto, pero me parece que es un modelo muy didáctico, como por ejemplo para utilizarlo para aprender en los colegios. Si ustedes se fijan, yo creo que me va a poner en pausa la cámara si yo abro acá porque me pide usar la cámara justamente también, pero desde acá mismo pueden empezar un proyecto de imagen, de audio, de reconocimiento de postura. Este, por ejemplo, es un nombre que deberían guardárselo para jugar con esto, teachablemachine.withgoogle.com. Realmente es una herramienta muy interesante y muy didáctica para enseñar. ¿Está bien? Hay otra herramienta que es un poco más avanzada, se llama Kaggle, es Kaggle, que también se las recomiendo, que tiene muchísimos datasets, muchísima información, y que con toda esta información, acá tienen muchos cursos también para empezar a aprender un poco de Machine Learning, de inteligencia artificial, y fíjense que acá tienen set de datos de lo que se les ocurra, públicos. Fíjense, por ejemplo, que tienen datos de COVID, cantidad de casos de COVID, de cólera, de malaria, ataques, posibilidades de ataques de una enfermedad coronaria, por ejemplo. Fíjense que tienen, el que lo saqué antes del diario lo saqué de acá. Fíjense que acá tienen un montón de información ya conocida y ya agrupada de edad, sexo, CP no tengo ni idea qué es, pero acá lo explica. Chest pain, si tiene dolor de pecho, bueno, fíjense, colesterol, basado en un montón de información, les dice acá si va a tener, o sea, les dice si tuvo o no tuvo un ataque cardíaco, un problema cardíaco, fíjense que es normal o que va a tener un problema grande, un riesgo grande de ataque cardíaco, y con esto pueden entrenar un modelo y basado en un montón de información que les dé el paciente o información que tienen ustedes de sus análisis, pueden llegar a entender también si de repente son de riesgo de un ataque cardíaco o no. Pero fíjense que acá es uno de los datasets que agarré, hay, la verdad, de lo que se les ocurra. Dataset de lo que se les ocurra. Y también hay muchos cursos acá también para tomar. Además, si bien estos son cursos en línea y son cuando por ahí ya se conoce un poco más a veces digamos, de programación o cosas por el estilo, es muy interesante aprender un poco también de estadística para poder sacarle un poco de provecho a toda la información que se va viendo. Y también siempre les recomiendo, por supuesto, no sé, algún curso que puedan hacerlo presencial o con instructor, ¿no? O sea, realmente creo que se le saca mucho provecho a ese tipo de cursos y obviamente después complementar también con este tipo de cosas. Todo depende en realidad de cómo le gusta ir aprendiendo a cada uno, ¿no?
Yo, Este, si vos tenés otra herramienta para dar, pero yo te hago una consulta. Yo escuché hablar mucho de Watson, no conozco muy en detalle. Alguna vez hice algo. ¿Es más difícil, es más fácil, es más profesional? ¿Cómo lo comparás a Watson con esto de IBM? bueno, básicamente Watson es una herramienta que es de IBM específicamente, que lo que permite es una herramienta súper completa. Lo que nos da ya son algunos servicios para programadores, nos da servicios donde ya implementan determinadas cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, de repente uno le pasa, por ejemplo, un texto y ya te devuelve cuál es la idea principal del texto, si estaba, qué tipo de humor tenía la persona cuando lo escribió, o sea, si estaba enojado, si estaba contento, si estaba agradecido. Eh, Esto es Digamos, uno de los servicios que tienen, ¿no? digamos, si vos tuviese que recomendarle a alguien que empiece de cero inteligencia artificial, que empiece con estas herramientas de Google y después lo otro, son dos caminos distintos para el programador uno, para el no programador otra. No, en Tener realidad más de esto de Google es en realidad esto de Google es un para aprender un poco específicamente sobre esta parte de visual, pero si yo tuviese que en realidad alguien que quiere empezar a entender sobre este tipo de cosas, lo primero que haría es tratar de, o sea, no directamente sobre Google, sino tratar de entender, o sea, tomar algún curso que involucre un poco más también de tanto de estadística como un poco de programación para después poder juntar estas cosas y poder armar modelos complejos de inteligencia artificial. Obviamente, hay muchos servicios que ya están hoy en día implementados, de Watson, por ejemplo, donde es más simple armar cosas, utilizar cosas que ya están armadas, pero si nosotros queremos hacer un análisis realmente profundo de set de datos, y evidentemente hay que aprender este tipo de cosas. Programación, sí, la programación más conocida para esto es Python, por ejemplo, es un buen lenguaje de programación para aprender. ¿Hay librerías específicas de Python que recomiendes? Totalmente. Hay muchas librerías de Python que ya están armadas. Una se llama scikit-learn, pero en cualquier curso, digamos, de Python para Data Science, lo primero que van a tener es este tipo de cosas. Scikit-learn, por ejemplo, es una librería de Python para Machine Learning que ya tiene, fíjense, un montón de tipos de selección. Fíjense lo que les decía al principio. Modelos de clasificación, modelos de regresión, modelos de clustering. Fíjense en este caso este modelo de regresión que está acá, que dista mucho de una regresión lineal, pero es una regresión polinómica buenísima. La verdad que tienen un montón de cosas y además tienen cosas extra como procesamiento de datos, cómo hacer para procesar datos. Otra librería muy conocida se llama Pandas. ¿Hay algo de open source acá? Todo open source. Todo esto que les estoy mostrando es open source. La gente pregunta también por algún libro. O sea, algún libro que les recomiendes, el libro de cabecera para inteligencia artificial. ¿Cuál es la Biblia? ¿Cuál es el referente del tema? Qué buena pregunta. Les pido perdón, voy a prender la luz porque me estoy quedando a oscuras, así también me ven, pero realmente lo que pasa es que la verdad que hay muchísima información en línea, y la verdad que yo no sé si me quedaría con un libro ¿De alguna específico. comunidad, algún lugar así donde digas, mira, este es el lugar donde los docentes o el que quiera hacer inteligencia artificial, estudiante, puede ir a aprender de las preguntas de los otros? Kaggle, por ejemplo, es una gran comunidad para esto. Es una de las comunidades más grandes de inteligencia artificial. Ajá.
En español, no. Realmente es... ¿Y en ¿Cómo, español? perdón? ¿Y en español qué habrá? Eh, qué buena pregunta, no sé si conozco uno en español. Tiene que acostumbrarse a Tal vez. traducir. Si que, las chicos acá que estaban haciendo robótica se juntaban y hacían chateos con los chicos de Irán que estaban haciendo el mismo competencia de robótica y traducían todo al inglés. El chat lo ponían en inglés, le mandaban allá, los iraníes traducían también de su lenguaje en inglés y se entendían, ¿no? O sea, digo, en los chats que son escritos, la verdad que con los traductores uno se da bastante maña, ¿no? Sí, con los traductores la verdad que uno sabe mucha maña y la verdad que todo el tema de inteligencia artificial va tan rápido, que, bueno, se termina armando un poco esta comunidad que es el lenguaje medio universal por un tema de velocidad, porque no llegan ni a traducirlo realmente. Sí, sí, sí. Excepto que sea con un traductor automático, ¿no? Pasa en muchas áreas como la robótica. Los libros que uno encuentra son más bien de mecánica, de la robótica de hace 15 años. Pero los conocimientos Claro, de robótica exactamente. no están en un libro condensados. Están en un montón de gente que lo va desarrollando en paralelo y muchas veces las comunidades estas de código libre son las que tienen las últimas. La verdad que están reemplazando incluso en algunos casos a los congresos científicos. Antes uno iba al congreso científico para enterarse, ahora en las comunidades de software libre es mucho más dinámica la cosa. Algunos preguntan cosas como qué es lo que es Python. Bueno, Python es un lenguaje de programación muy usado, que se puede usar incluso para primer lenguaje de programación, de enseñar. Nosotros enseñamos a los chicos pasar, bueno, Totalmente. de robótica de lenguaje visual a Python. Y es un lenguaje muy resumido, que no tiene tampoco, no es tan quisquilloso como el lenguaje C con la sintaxis. A mí me parece bastante divertido. Es un Así que bueno, lenguaje muy fácil de llevar realmente. yo no sé si vos tenés algo Este, más para dar. Yo por el horario que hay varios que se están despidiendo, para darle un cierre lindo a esto, la verdad que fue un placer tenerte, fue increíble. Yo la verdad que un resumen increíble que nos hiciste a todos respecto al tema. Quisiera por ahí alguna pregunta, si alguien tiene, o si vos necesitas, Matías, explicar algo más, o si te quedó algo en el tintero, pero la verdad que no quisiera que antes que se vayan, darte las gracias, ¿no es cierto? Las gracias por la predisposición, porque cada vez que te decimos, mira, organicemos algo, estás dispuesto a hacerlo, porque creo que también la convocatoria tiene que ver con que es un tema que convoca y que no hay tantas cosas buenas para aprender de esto. O sea, es un tema tan cambiante que a veces cuesta conseguir a alguien que nos resuma y que nos dé un pantallazo así como nos diste hoy. Si esto del cine me gusta, contanos un poco de qué se trata. Me llamó la curiosidad. totalmente. Mirá, tenía varios ejemplos, pero les voy a dar un único ejemplo, que es el que me parece que es muy icónico y resume mucho lo que estuvimos viendo hasta recién. Eh, así que nada, les cuento un poco de qué se trata. Básicamente Netflix hizo un estudio muy grande que la gente, cuando termina de ver una película, tiene más o menos, busca entre 60 y 90 segundos la siguiente película para ver. Si no encuentra una película en ese tiempo, se desconecta de Netflix y le va a costar volver a entrar a Netflix porque se queda con la idea de que no hay nada para ver. Entre esos 60-90 segundos, miran entre 10 y 20 títulos y por ahí 3 en profundidad, no más que eso. Imagínense la importancia que tiene este dato, sabiendo que si ustedes no tienen algo para ver en Netflix, probablemente van a dar de baja la suscripción. Si no entran por un mes entero, al mes siguiente por ahí digan, no, no hay nada para ver, nunca encuentro nada, lo voy a dar de baja. Entonces, Netflix hizo un algoritmo de recomendación de películas que básicamente se basa en dos cosas. Una es en filtrado colaborativo. ¿Qué hace esto? Empieza a tratar de hacer un clustering entre los usuarios para entender cuáles son los usuarios que tienen más afinidad con otros en cuanto a películas. Por ejemplo, si yo miro todas películas de la Segunda Guerra Mundial y miro todas películas de época, etc., hay otra persona que mira películas
futuristas, probablemente no seamos muy compatibles en las películas que nos gusta ver. O una persona se la pasa mirando comedias y el otro se la pasa mirando películas de acción. Probablemente no sean tan compatibles esos dos usuarios. Acá es donde yo les decía cuál es la distancia que hay entre los gustos de los usuarios para poder entender. Y fíjense qué importante saber esto, porque si yo soy muy parecido a alguno de ustedes en el gusto de las películas que veo, que elijo, y yo elijo una película que me gustó, que obviamente Netflix sabe que me gustó porque la vi entera, básicamente, entonces Netflix va a saber que me puede, digamos que si yo la vi y me gustó, también te la va a poder recomendar a vos, porque justamente pensamos parecido, porque tenemos una idea parecida de gustos de películas, entonces ya tiene un primer filtro, digamos, que se llama filtro colaborativo, que es este tipo de cosas. Hay un segundo filtro que utiliza, que es basado en contenido. También hace clustering, pero de contenidos de películas. Entonces, se fija el rating de la película, la duración, el género, el resumen, el año, la cantidad de estrellas que tuvo en determinado sitio. Se fija un montón de este tipo de información de las distintas películas, las empieza a agrupar, y una vez que ya tiene películas que son parecidas, dice, bueno, che, vos viste La Casa de Papel, probablemente te guste esta otra serie. Esto lo utiliza también o sea, basado en contenido. Para que se den una idea, Netflix declaró que este algoritmo les ahorra $1 billón por año en pérdidas. Entonces, vean lo importante que es esto que acabamos de ver, que están salvándose de perder $1 billón por año de gente que se desuscribiría si no tuviese este tipo de recomendaciones. La verdad que tenía algunos otros ejemplos, pero se nos fue un poco el tiempo, así que nada, la verdad que súper agradecerles, que se quedaron prácticamente todos hasta el final. Sé que es un tema pesado, es un tema que cuesta mucho, digamos, para transmitirlo de una manera lo más simple posible. Espero poder haberlo hecho y espero que lo hayan recibido de esa forma y que hayan podido desmistificar un poco lo que significa inteligencia artificial y, bueno, y que se empiecen a animar. Realmente es un mundo para todos, inteligencia artificial. Sí, está, yo creo que es un tema muy, muy interesante que convoca. No sé si alguno tiene alguna preguntita que quisiera aprovechar, ya que están todos y que está Matías con la predisposición. Un par de preguntas, si alguien quiere levantar la mano y se lo hacemos. Si a alguien le quedó algo en el tintero. Nos levanta la mano a ver. Gustavo. Sí, sí, te Sí, escuchamos. Gustavo, buenas tardes. Hola, Matías. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, es mi segunda vez de poder presenciar todos tus conocimientos. Mi consulta es si brindas servicios a instituciones o empresas. Bueno, yo tengo una empresa que es Tuten IT. Ahora les voy a pasar, no se llegó a ver el último slide, pero les voy a pasar mi dato de contacto. Igual estoy también en LinkedIn, el que necesite, bueno, nada, también puede, ahí está mi mail, estoy también por LinkedIn, me pueden agregar. Y sí, efectivamente nosotros hacemos cosas digamos, para empresas, así que nada, siempre con gusto escuchar las necesidades. Bien, gracias, Matías. Celebro el día. Muchísimas gracias a ITA por esta experiencia. Gracias, gracias a vos. A ver, alguien más que quiera preguntar algo que le haya quedado alguna duda respecto a la charla, no sé. Rosa, Daniel, a ver qué quiero que nos cuenta. No sé si se escucha ahí. Tiene que sacarle el silencio. Yo de acá le estoy pidiendo que saque. Yo Ahí quiero está. preguntarle si hay algún algoritmo para que no sea tan empalagosa la información que me mandan. Que no me conozcan tanto porque se hace empalagoso.
te mandan siempre lo mismo hasta que te borras por empalago, por exceso de lo mismo. Es anabólico, por decir un me gusta a algo, después te mandan tanto que te empalaga. Pero ¿Hay vos querés algoritmos para eso? vos querés instalarle una mordaza a los que hacen publicidad. O sea, Claro. o un algoritmo para el publicista, para que el publicista no haga ese, no influya o No, no incurra en ese error, ¿no? Estaría bueno un algoritmo que el exactamente porque publicista soy pueda usar. licenciada en marketing, no exactamente porque soy licenciada en marketing. Yo lo que no yo quiero que en las redes, por ejemplo Netflix, no me empalague dándome siempre de lo mismo, porque uno no ve siempre de lo mismo. Claro, lo que pasa es Yo que soy una ellos dispersión intentan. en tu línea, soy la dispersión de tu línea. Está perfecto, está perfecto. A mí me encantan los debates, así que este tipo de preguntas siempre son bienvenidas. La verdad que lo que intentan hacer ellos es entender, digamos, como el gusto que tenés y obviamente se aferran a cualquier cosa que piensan que te puede gustar para poder mandarte sugerencias. Obviamente que tiene falencias, por ejemplo, en este caso, si a vos no te gusta que te manden siempre el mismo tipo de películas, es una falencia del algoritmo. Este tipo de casos se estudian también, porque de hecho hay una forma de que no te manden más esas sugerencias y es que no las veas, por ejemplo. Y este tipo de casos tiene un nombre muy específico que se llama outliers, que cuando uno hace un modelo, hay veces que quedan puntos muy lejos de la recta, y esos puntos tan lejos de la recta, a veces son puntos de estudio también. Entender por qué quedó un outlier, que no lo pudimos explicar con el modelo, bueno, también se hace. Pero una forma, por ejemplo, es no ver el contenido que te están ofreciendo, y de esa forma no se les va a reafirmar el algoritmo de aprendizaje. Sí, hay muchos temas dando vuelta metidos en esto, ¿no? La verdad que un tema es esto de que siempre nos gustan los perros, vemos más perros, más perros, más perros, más perros, y creemos que en el mundo no hay gatos. Porque claro, en nuestro mundo ya pasa a ser un mundo que no es el mundo real, sino tenemos el filtro de todos estos programas que nos bombardean con lo que nos gusta, pero no nos dan la oportunidad de conocer los gatos. Tal vez si conocemos los gatos, nos gustan, pero como vemos totalmente perros porque nos gustó un perro, nos sesgan un poco, ¿no? Y después también hay un tema con todo esto que se refiere, ¿no es cierto?, a toda la cuestión, si no sería obligatorio de que en algún momento haya cierta diversidad. Y el otro tema que hay dando vuelta es que muchas veces cuando uno hace regresión, proyecta tendencias. Y normalmente las grandes catástrofes económicas y en los errores de la humanidad vienen cuando hay una ruptura, cuando hay un cambio de tendencia, Fuera de todo. cuando hay una tecnología nueva. Y ahí la regresión nos lleva más rápido al camino equivocado, porque justamente los outsiders, los puntos singulares, normalmente son ignorados a veces por el sistema de regresión, y justamente hay algoritmos ahora que estudian sobre eso, que escudriñan para buscar los posibles, digamos, ovejas negras o cisne negro, los posibles casos extraños, ¿no? Hay un mundo para hablar de esto, la verdad que es maravilloso, pero bueno, pero la verdad que hay que, digamos, dedicarle muchas horas para poder hacerlo práctico. Leer lo que hacen los otros, por ahí es lindo, es divertido. Hacerlo, me imagino que es un poco más complejo. Yo no lo sé hacer. Yo solo leo lo que hacen otros. Ojalá que algún día aprenda a hacerlo. Capaz que puedo tomar algún cursito con Matías y me enseña más en detalle. La verdad que, bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Espero que el tiempo, bueno, nos pasamos 20 minutos del tiempo previsto. Espero que a futuro podamos hacer alguna otra jornada de este tipo. Bueno, tal vez más larga. Matías, cuando charlábamos sobre el contenido de esta charla, me decía, claro, yo a veces doy data science, que es lo que dio a veces en los primeros 20 minutos, en 8 clases de 8 horas, me dijiste, Matías, creo. Entonces yo digo, evidentemente no vamos a enseñar, vamos a solamente despertar curiosidad, y que ya es bueno, y que bueno, aprendamos después de alguna manera en Internet y generar, creo que el primer puntapié es aprender. Y después, bueno, lo trataremos de guiar para eso. Muchas gracias a todos por estar. Sí, de alguna forma desmistificar el nombre tan, digamos,
tan grande que tiene de inteligencia artificial a cosas más tangibles y que realmente sepamos que se pueden hacer y que son realmente factibles, ¿no? O sea, Incluso por chicos, ¿no? Porque dentro de la audiencia hay algunos jóvenes que capaz que tienen 16 años y jugando con estas herramientas de inteligencia artificial de Google, que la verdad que son muy divertidas, eh, pueden aprender muchos conceptos de qué es lo que es una regresión, qué es lo que es esto de clustering, qué es lo que son, aunque no van a aprender la fórmula matemática, pero van a aprender un montón de terminología que le va a hacer después mucho más fácil hacer algo práctico. E incluso en los proyectos de ciencia. El año pasado, por ejemplo, la gente de la Escuela de Robótica de Misiones hizo un robotito que con inteligencia artificial puede ir mostrándose con la cámara de filmación de fotos de distintas plantas, no fotos, sino va viendo las imágenes en vivo y en directo porque se va moviendo por un invernadero y va detectando si la planta le falta agua, si la planta tiene algún insecto, si la planta tiene algún desperfecto o algún, digamos, algún problema. Y, entonces, y eso no es que lo programaron. Uy, si tiene dos manchitas negras, es un pulgón. Si no tiene manchitas negras, está todo bien. No. Hicieron como mostraba Matías. Mostraron muchas fotos de plantas con problemas, muchas fotos de plantas sanas, y el algoritmo solo aprende. Eso lo pueden hacer los chicos de secundaria. O sea, es más, esa parte tediosa de hacerle que el algoritmo aprenda, es una cosa que perfectamente lo pueden hacer los chicos, tal vez con más empeño que la gente grande, ¿no? Así que bueno, a los docentes yo también, digamos, los convoco, digamos, les digo, intenten introducirse a jugar con esto, ¿no? Bueno, totalmente. muchas gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias, Matías, nuevamente. La verdad que me sorprendió la convocatoria. Gracias a la gente de afuera, nuevamente. Recién nos mandaba saludos a la gente de México, está gente de Guadalajara, está gente de Guatemala, está gente de Perú, de gente de Bolivia. No me quiero, de Guatemala también había. No me quiero olvidar de nadie de los que se inscribió. Y tal vez hay alguien más que no sabemos, y bueno, de Argentina y de todos lados. Gracias a todos por estar. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas juntos. Y bueno, ojalá que Matías haga algún cursito que nos interese, condensado, rápido como esto, que la verdad que, miren que en 1 hora y media aprendimos un montón de cosas, ¿no? Nos pasamos 10 minutos, pero aprendimos un montón de cosas, ¿eh? Muchas gracias, Matías. Un gusto y muchas gracias a todos por asistir. Chao, chao. Chao, hasta luego.